de alimento, era una ofrenda voluntaria, tenía que ser una ofrenda voluntaria, no era una ofrenda mandatoria. Let me explain. Down the line, we're going to talk about the sin offering, right? Nosotros hablamos sobre la ofrenda por el pecado, ¿se acuerdan? The sin offering is for the sins people have committed. La ofrenda del pecado es para aquel que haya cometido un pecado. That if you make a mistake or a sin, through the animal sacrifice, it was pointing to Jesus that he'll forgive that sin. Si cometías un pecado, un error o un pecado, sacrificabas a esa ofrenda y esa ofrenda simbolizaba la muerte de Cristo en la cruz. Once the sacrifice was given and the sin was forgiven, if you're willing, you can offer a burnt offering as saying like thank you or dedication to the Lord. Después que se hacía esa ofrenda por el pecado, entonces la persona voluntariamente podía hacer otra ofrenda, que es esta ofrenda la que estamos estudiando, ¿verdad? Esa ofrenda era voluntaria, era parte de la ofrenda por el pecado. So, in other words, it was free will, it was voluntary that you do that. It's not mandatory, but if you're so moved to follow the Lord, you give a burnt offering. Así que era una ofrenda muy hermosa porque no era la que te tocaba hacer, no era la que les tocaba hacer, sino que era una ofrenda voluntaria. Si usted era movido para hacerla, usted podía hacerla. But if you committed a sin or a trespass, it was required to make a sacrifice for that, where the sin would not have been forgiven. Ok, pero si usted cometía un error o un pecado, esa ofrenda por el pecado era requerida, si no, no era perdonada. ¿Ven la diferencia? ¿Usted ve la diferencia? Question? ¿Pregunta? Any questions so far? Pregunta, porque hay que preguntar. And this should be new because we covered this some time ago. So everyone's clear. It's good, right? ¿Sí, Oh. ¿sí está claro? Okay. Let me explain. Simple, I'm gonna make it simple. If you sin, you have to give an offering for that sin. es mandatory. Sí. That's mandatory. Ok. Si usted, si se pecaba, si se cometía un pecado, tenía que ofrecer un sacrificio mandatorio. If you commit a trespass, you have to give trespass offering, a sacrifice for that trespass. Si cometía una transgresión, tenía que hacer un sacrificio por esa transgresión. Era mandatorio. That's mandatory. Why is that? ¿Por qué? Because there's one last festival at the end of the year, Day of Atonement, where all sins have to be blotted out, or you carry the burden of that for the rest of your life. ¿Por qué? Porque había un día al año que se hacía una ofrenda especial por todos esos pecados que fueron confesados y eran limpiados. Pero si la persona no hacía esa ofrenda por ese pecado, por esa transgresión, entonces a la hora de hacer la limpieza total, vamos a decirlo así, él permanecía ese pecado para siempre con él. Sin is the disease, Christ is the cure. Amen. El pecado es la enfermedad y Cristo es el remedio, la cura. Amen. Amen. So, because we sin, we're sinners and we need a Savior. Porque Amen. nosotros somos pecadores, nosotros pecamos, necesitamos un Salvador. Christ He heals us mentally, physically, spiritually from our sins. Así que Cristo nos sana mentalmente, físicamente y espiritualmente del pecado. Amen. He gives you peace of mind so you can go to bed and sleep in peace and not worried about the stresses of the day. Así que Él nos da paz mental, así que cuando vamos a la cama nosotros no estamos estresados, no estamos preocupados y nos da fuerzas para el siguiente día. So it's the job, Christ's job is to forgive us, but it's our job to come to Him and ask for forgiveness. El trabajo de Cristo es perdonarnos, pero es nuestro trabajo ir a Él para pedir perdón. Christ loves each and every one of you, and me too. Cristo nos ama a cada uno de nosotros. He is making a way for us to be with Him for eternity. Él está haciendo un camino, está buscando la manera de que nosotros pasemos la eternidad con Él. But we have to be honest with ourselves because we're sinners in need of a Savior. Pero nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos porque somos pecadores y necesitamos un Salvador. So in the Old Testament or the old contract was that you had to sacrifice an animal. Así que en el Antiguo Testamento o el pacto antiguo se necesitaba hacer un sacrificio. Under the old contract, Israel said to God, everything you said we would do, but they never did it. En el pacto antiguo, las gentes decían, sí Señor, nosotros te vamos a obedecer y sí vamos a hacer caso, pero nunca lo hacían. So, under the new contract, the New Testament,
Christ gives us a heart of flesh so we can follow after him. Amén. Pero en el nuevo pacto, Cristo nos quiere dar un corazón de carne para que nosotros le obedezcamos y le sirvamos. Amen. Under the New Testament, he's the one that woos us and draws us and helps us to overcome our sins. En el nuevo pacto, Cristo es el que nos busca, nos lleva, nos motiva para que nosotros seamos victoriosos. You have to understand that even in the Old Testament, he was wooing them too, but they didn't recognize that. They thought there was merit in the animal. Y recuerden que en el Antiguo Testamento simbolizaba a Cristo también, pero la gente estaba tan confundida y no ponía los méritos en Cristo, sino confiaba más en los sacrificios de los animales. The merit is in Christ, not in the animal. The animal only represents Christ, but it's Christ actually doing the healing and the forgiving. Pero los méritos no están en el sacrificio, no están en el animal. Los méritos estaban en Cristo, el cual es el que sana. Remember this morning when Elder was preaching from Isaiah, talking about how they were giving sacrifices, and he was like, "Away with your sacrifices." He wants the heart, not just the cut of the animal's throat. He wants the heart. Así que hoy nosotros vemos que el Señor no nos está pidiendo sacrificio, no nos está pidiendo que matemos a un animal, Él nos está pidiendo que le entreguemos nuestro corazón. He said, "Away with your sacrifices. Away with it." It means nothing if he doesn't have the heart. All these movements, actions means nothing. Así que el Señor dice, ya estoy cansado de esos sacrificios, a menos que ustedes entreguen el corazón, todo lo que nosotros podamos hacer no vale nada. So when you go, as I'm teaching, you can see in the further other lessons that the theory about once saved, always saved is not true. Y es bueno que entendamos que esta teoría que dice que una vez salvos, siempre salvos, no es verdad. As you go through the sanctuary service in the Old and New Testament, every day they have to bring a sacrifice. Were they saved every day? No, they daily have a relationship with the Lord. Así que si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, ellos no hacían un sacrificio y ya no hacían más nada. No, ellos hacían sacrificio diariamente. Eso significa que cada día ellos buscaban la salvación. What the Old Testament and the New Testament shows in the sacrificial system that we need to have a relationship with the Lord now. El Antiguo Testamento, a través del ritual de los sacrificios, tanto como en el Nuevo Testamento, nos enseña que lo más importante es que necesitamos una relación personal con Cristo. It's daily praying. Es orar diariamente. It's daily overcoming. La victoria diaria. It's daily confessing. El confesar todos los días. That's why once saved, always saved is not biblical. It's not scriptural. Por eso es que esa doctrina de una vez salvo, siempre salvo no es bíblico. No es cristiano. Where do you find it that you only have to sacrifice once? They did daily sacrifice. ¿Dónde conseguimos en la Biblia que ellos tenían que hacer un solo sacrificio? No, era un sacrificio diario. For the length of our life, we have to confess and overcome, and forsake and overcome. Así que nosotros en toda la línea de nuestra vida siempre tenemos que andar en victoria, buscar victorias en nuestras vidas. I'm going to be even more simple. Quiero ser un poco más simple. Every day we need to get on our knees and confess our sins to Christ. Cada día que nosotros nos arrodillamos y confesamos nuestros pecados a Cristo. And then the book of James says that we have to resist, submit, and overcome. So we resist the devil, we submit to Christ, we can overcome our sins. En el libro de Santiago nos dice que nosotros tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que someternos al Señor, resistir al enemigo, y ahí es donde viene la victoria. Amen. So that's why it's not once saved, always saved. It's a lifetime process of overcoming everything that the Lord shows. He doesn't show you everything at once, but day by day, you overcome. Así que es una cuestión, es un asunto diario, que el Señor nos dice que es día a día que nosotros tenemos que estar en victoria, llevar la victoria diaria. So it's a daily submitting, it's a daily walking, daily listening, daily reading your Bible and coming into Christ. Someternos diariamente, orar diariamente, buscar el estudio de la palabra diariamente. Now that leads us into this study right here. Entonces esto nos lleva a este estudio. What a meal offering. El, Right? We're going to finish it up. okay. Nosotros comenzamos esto, pero lo vamos a terminar. The word meal